Ok, vamos a empezar. Sí. Shalom, Borja, ¿cómo están todos? Vamos a empezar. Bezrat Hashem. Intentamos empezar a tiempo. Permítanme darle las gracias primero que todo a Boreolam, creador del universo, por su infinita misericordia para con todos nosotros. ¡Wow! ¡Qué hermoso momento que el Eterno nos permite la vida y la salud y con la tecnología que Él permitió que existiera en estos días, cuando el Eterno abre el, la conciencia y la capacidad del ser humano y revela, ¿ok? Así de siempre, cuando el Eterno revela la sabiduría del ser humano, el ser humano logra lo que tenemos hoy en día, que no seamos soberbios y creamos que el ser humano es inteligente y que el ser humano es quien sabe qué, no. Debemos saber, aunque esto es una introducción y agradecimiento primero a Dios, debemos saber que el mundo tiene un programa, el Eterno tiene un programa con esta realidad. Sabemos que el mundo este fue diseñado para 6.000 años de historia. En el primer versículo de la Torá en el idioma hebreo, recordarles a todos que tristemente o desafortunadamente los idiomas, todos, menos el idioma sagrado hebreo, todos los idiomas no pueden contener la información, nunca, nunca. Las traducciones nunca son fieles a lo que dice en hebreo. No pueden contener las letras de otros idiomas, la información que está en el idioma hebreo sagrado. Cada forma de la letra, cada letra y el nombre de su letra en el idioma hebreo tiene información. Cada letra tiene no solamente información, sino también tiene un número que representa. Y en corto, como introducción y agradecimiento al Boreolam, ¿ok? Recordarles a todos, entonces, que en el primer versículo de la Torá dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz, y ahí aparece 6 veces la letra Aleph. Para los que ya están familiarizados con el idioma hebreo, la letra Aleph en hebreo no solamente es el nombre de la letra primera del abecedario, Aleph, sino que Elef es el nombre del número 1000. Elef, Aleph se escriben de la misma forma. Entonces, el mundo, dice el Zohar, dicen los sabios, fue diseñado para Shesh Alfa Shanim, 6.000 años. Cuando Adán pecó, el Eterno le dijo que si pecaba iba a morir el mismo día. Y como el tiempo para el Eterno es relativo, el tiempo no es el que el hombre ha dicho que son 60 minutos. ¿Quién dijo que una hora son 60 minutos? Ok, como es un acuerdo humano, se respeta, claro, pero hay que entender que el tiempo es relativo. ¿Ok? Entonces el Eterno, como dice el salmista, el rey David en los Salmos, que 1.000 años son como un día enfrente de los ojos de Hashem. Entonces, por el hecho de que Adán pecó, entonces no va a vivir más de 1.000 años, o sea, más de un día, porque dijo que va a morir en ese mismo día. Entonces él vive 970 años. El caso es que la historia tiene que ser reparada, 6.000 años, que son 6 días, y todo esto para recordarles lo que empecé a decirles de la tecnología y la ciencia, ¿ok? No me he salido del tema. Entonces, por el hecho de que la última Aleph en el primer versículo de la Torá está en la palabra Haaretz, lo repito, dice el Pasuk, Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et Haaretz, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces la palabra tierra en hebreo es Haaretz, la tierra, pero la Aleph última está en esa palabra de tierra. Mal traducido, dijera yo, aunque literalmente Haaretz se traduce
como tierra. Mas, sin embargo, Haaretz viene de la palabra, perdone que lo estoy confundiendo al que no está familiarizado con la Torah, ¿ok? Pero que sepan, y se está grabando, entonces luego lo escriben con calma. El caso es que la palabra Haaretz viene de la palabra Ritzah, correr. O sea que por el hecho de que estamos en la víspera del advenimiento del Mesías y del final de los días, y así como un parto, cuando vienen las contracciones, cuando viene el parto, viene antes contracciones. Asimismo es el último milenio, dice los sabios, el Zohar escribió que en el último milenio se van a abrir, el Eterno va a abrir los Mayanot HaJochma, las fuentes, los manantiales de la sabiduría. Está muy Va feo. a permitir al ser humano que haya Ahora, sabiduría extra. ¿Por gracias. qué? Porque tienen que acercar el advenimiento. Uriel, está tu celular abierto. Toda va. Entonces, por el hecho de que el Zohar dijo en el programa de Dios que solo en el último milenio, como ya viene la redención final y tienen que apurarse todos para esa redención, entonces por eso el Eterno permite al ser humano, le abre el sentido, el conocimiento, el deseo de investigar y por eso hay lo que hay, la tecnología que existe hoy. O sea, recordemos, y eso es introducción, que cuando los científicos se dicen descubrimos, los científicos descubrieron, ¿qué significa descubrieron? Que lo que descubrieron estaba o no estaba, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? Pues lo que descubrieron es lo que estaba. O sea que nosotros somos ignorantes, el ser humano es ignorante, somos ciegos, estamos palpando en la ignorancia y poco a poco, sí, como vemos en evolución el mundo, ¿no? La Torah ya dijo todos esos secretos, los sabios ya sabían tantas cosas. El caso es que Baruch Hashem, como introducción, que hoy en día tenemos este Zoom, estas formas de comunicarnos, y aunque cada uno está en diferente país, Baruch Hashem, gracias al Eterno que vivimos en esta generación, que relativamente, seguramente, a comparación de otras generaciones pasadas, estamos no solo en un paraíso relativo, sino todos somos millonarios. Hace 100 años no había la tecnología, no había el aire acondicionado, no había la luz, la electricidad, no habían carros. Entonces todos hoy en día estamos y somos millonarios. Por eso, anticipar con humildad lo primero y constantemente el agradecimiento, ¿ok? Por eso como introducción le pido a Boreolam ahora que nos permita darle las gracias a Él, que reciba nuestro agradecimiento y nuestra humildad y nuestro regocijo y alegría de que, wow, estamos vivos, estamos vivos, wow, que Él no tiene obligación de darnos vida, ¿ok? Y quiero agradecerles a todos ustedes por estar a tiempo, el milagro, wow, perdonen que no pudimos vernos un tiempecito, fue necesario, muy necesario para balancear y para prepararnos para una nueva era, dijera yo. Y bueno, las cosas están en manos de Borolam, él sabrá lo que él va a hacer con nosotros. Quiero agradecerles de veras por estar aquí juntos y espero que todos juntos oramos ahora al Creador, que nos dé sabiduría, que nos permita estudiar sus conocimientos y con un propósito. Acuérdense, prohibido venir a robar. Significa el mundo tristemente, claro, sin saber y no con mala intención, ¿ok? Pero tristemente el mundo está acostumbrado a robar información, a usar la religión, vienen a las disque iglesias, a disque a orar para servir a Dios, y eso es una mentira, claro, lo digo con amor y con humildad, pero eso sé que es una verdad, no venimos a hacer la voluntad de Dios, porque lo último que nos importa saber es cuál es su voluntad, porque ni siquiera ni preguntamos cuál es su voluntad, porque no hemos preguntado al pueblo de Israel cuál es la voluntad de Dios que Él reveló en el monte de Sinaí, así que eso es una mentira de querer
venir a servir a Dios. Queremos o salvarnos o redimirnos o una mejor vida o calidad, pero seguramente antes de todo eso venimos a usar la información, o sea, venimos a deleitarnos de una información y como aquel que come y erupta y se va, así mismo a veces nosotros, casi todos hacemos eso, ¿ok? O sea que lo correcto es que el propósito correcto debería de ser de venir a investigar, cuando estamos, ¿por qué lo digo? Porque estamos intentando orar al creador del universo y pedirle su permiso, que él nos diga o que nos enseñe lo que ya fue legado en el monte de Sinaí, aunque ya está escrito en los libros, en toda esa liturgia y sabiduría del judaísmo, de los sabios de Sion. Aún así, para estudiarlo y aprenderlo y entenderlo, hay que hacer tefilá, le voy hablando, ¿ok? Pero si tenemos la intención correcta, que cuál debería ser, que queremos estudiar, que el Eterno nos permita saber cuál es su voluntad, cuál es el propósito de esta creación, porque nosotros no estamos haciendo absolutamente nada para crear esta realidad, mucho menos para sostenerla, para mantenerla, para darnos vida. No, todo es lo hace el Eterno. Nosotros solamente debemos usar el cuerpo, respiramos su aire, usamos su mente, su pensamiento del Creador, usamos todo lo que es de Dios, todo es de Dios, nada es nuestro, no seamos soberbios, nada es nuestro y nada hemos hecho para que la realidad exista, ¿ok? Entonces, uno debe de entender que el propósito debe de ser preguntar qué es lo que el Eterno quiere de nosotros y segundo, si hay una verdad eterna, absoluta, que ya legó en el monte de Sinaí, lo correcto debe de ser que nosotros, si comprendemos la importancia de lo que pasa en la vida, que hay tantos impostores, tantas religiones, todas las religiones exteriores al judaísmo son impostoras, ¿ok? Con respeto le digo, ¿no? Ven, otra vez el que está ahí emocionado y enamorado de cosas que no tiene nada que ver con verdad, pues se va a ofender, pero en vez de que me diga gracias porque le estoy abriendo los ojos, se enojan con lo que es la verdad. Yo no la digo porque le quiero decir, sino porque es una realidad. Entonces, por el hecho de que hay tantos impostores y hay una verdad aquí esperando a ver quién con humildad la quiere empezar a entender y a comprender. ¿Para qué? Para que con nosotros, con nuestros actos, al absorberla y vivir de acuerdo a la verdad, entonces con nuestros actos el propósito es también otro, no solo cumplir la voluntad del Eterno, sino que con nuestros actos y con nuestra presencia ser el ejemplo de los demás y de esa forma, por decirlo así, intentar, claro, intentar representar esa verdad de Dios y también defenderla, no defenderla con luchas y con gritos y no, no, no. Defenderla es que con nuestra presencia el mundo sabe que sí, hay una forma correcta, única de vivir la vida y por eso existe toda esta hermosa Torá y el propósito único de Dios, que a propósito es el pensamiento del Creador. Dijo una frase a lo último que tiene que estar súper clara. El argumento del pueblo de Israel es que la Torá, ese famoso Pentateuco, los 5 libros de Moisés, es el código genético de toda la realidad. Es algo súper profundo, importante, básico entender o primero escuchar esa información para entender de qué se trata. O sea que no se trata de aleluya, o se trata de que ten fe y serás salvo, palabras bonitas, lisonjería, aunque es verdad también, pero es una verdad que al final de cuentas es lisonjería, porque es vender las cosas baratas para ser feligreses y no estamos haciendo eso, ni ese es el propósito. Hay que saber que, de lo que se trata es que esa Torah, esa famosa Torah, en el idioma hebreo, ahí está codificado toda la información genética de toda la realidad, de todos los astros, de todas las estrellas, de todas las galaxias, de toda la materia, de todas las fuerzas espirituales que existen, de todos los seres humanos. Está la información de cada ser humano
el nombre tuyo, tu familia, tu esposa, tus hijos, la dirección donde tú vives, todo está escrito y codificado en la Torah. Ok, esto no es un juego, es algo, ay, ay, ay. ¿Qué argumento? ¿Qué argumento tan profundo? O sea, por eso les dije que relativamente no es aleluya y cree en Dios y será salvo, no sé qué. Sí, está bonito eso, pero no se trata de eso solamente. Va mucho más allá. Por eso, para entender la historia, por eso van a entender que el pueblo más sabio del mundo, les guste o no les gusta el mundo, sí, el pueblo más sabio que recibió la Torah, por eso dio su vida. Y por eso existe, a pesar de los pesares, y especialmente después de hace decenas de años que hubo el holocausto, que intentaron exterminar como solución final, intentaron exterminar al pueblo de Israel. Mas, sin embargo, les guste o no les guste, el pueblo de Israel enarbola la Torá, la verdad, la civilización, los preceptos únicos, absolutos y reales y no ilusiones inventadas por los seres humanos. Y por eso estamos como estamos y porque el ser humano, en la ignorancia, en su incomprensión y en su confusión, quieren intentar imponer sus ideas personales en contra de la voluntad única absoluta de Dios. Significa que por el hecho de que el creador es infinito, oigan bien esta idea, por el hecho de que el creador es infinito, significa que su deseo es infinito. Significa que cuando él dio un mandamiento que en sí es el concepto, su voluntad, que en sí es el concepto de las mitzvot, entonces cuando el Eterno dio un deseo que es en sí su voluntad, que es en sí un precepto, en otras palabras, por el hecho de que el que lo dijo es el Eterno y entonces su palabra tiene la fuerza infinita para crear, por decirlo así, una carretera, una autopista para llegar directamente a Él. Oigan bien, wow, este es un secreto súper profundo, importante. Entonces, por el hecho de que solamente el Creador, si nosotros intentamos hacer su voluntad, pero específicamente como Él la pidió y no como tú la quieres traducir y entender, porque al final de cuentas haces lo que quieres. Entonces, por el hecho de que el ser humano, otra vez, todas las religiones exteriores a la verdad de la Torah, por el hecho de que son seres humanos y están intentando inventar ideas propias, porque están intentando interpretar lo que ellos quieren entender de lo que está escrito en la famosa Biblia, por el hecho de que hacen eso, sus disque preceptos o ideas, inventos que hacen, porque la base son ellos como seres humanos limitados y su palabra de ellos es limitada, por eso no van a ir a ningún lado, no entienden que es un secreto hacer la voluntad del Creador, porque el Creador, como es infinito y su palabra del Creador es infinita, es el único conducto correcto, como les dije anteriormente, es como una autopista que nos puede conectar a Él directamente porque su palabra es eterna. Ese es el concepto de su palabra eterna. Significa que es esa fuerza de esa palabra es constante, ese deseo de Dios es constante de que se hagan sus preceptos, porque Él tiene un plan aquí, porque Él es el que está dándonos vida e invirtiendo trillones de trillones de trillones de trillones de milagros para que existamos, vivamos, pensamos, sintamos, etcétera, etcétera. Y todavía no nos cae, como se dice en México, el 20, no entendemos esto y seguimos ahí insolentes inventando ideas. Ay, 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 ay. Espero que esté clara la idea. ¿Entendieron la idea? Bueno, no sé si mi español es... Todavía soy, perdónenme, 40 años no hablo español. Pero a veces también quiero ser simple también, porque no se trata de hablar palabras sofisticadas, sino se trata de hacer una idea sofisticada con palabras simples. ¿Ok? Y me imagino que lo he logrado un poquito, ¿verdad? Sí, pero Entonces, hay que tener mucho cuidado de no inventar ideas. Y el hecho de que lo que dije anteriormente,
de que el ser humano viene e inventa ideas propias y se engaña, se miente, porque dice que le oró al quién sabe quién, al Espíritu Santo, y que dice que el Espíritu Santo se lo dijo, ay, 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 qué maldad, pero bueno. Entonces dice Dios, bueno, ¿no entiendes lo que me estás haciendo? De que tú interpretas lo que tú quieres y te excusas con que dice que el Espíritu Santo, cuando yo ya revelé lo que quise decir exactamente y se lo dije al pueblo de Israel y a ellos lo han protegido con sus vidas. Por eso, como les dije a propósito, el pueblo de Israel dio todo por defender esta Torah. Y eso es lo que le dije, que si vamos a estudiar los no judíos también, que quizás estén en estos grupos, si vamos aquí, no venimos a usar y abusar de la información, sino venimos a tratar de defenderla. ¿Cómo se defiende esa verdad? Primero, lo que se ha hablado aquí durante un año es que seguramente no seamos idólatras y seguramente que vamos a estudiar los conceptos de la Torah con un propósito, de transformarnos y de reparar nuestro mal carácter, nuestra incomprensión, nuestra forma de actuar en la vida diariamente, en la vida matrimonial, en la casa, con nuestros esposos y esposas e hijos, y lograr la armonía que debía existir, debería existir. Y entonces cumplir las 7 mitzvot de Bnei Noach, los que no son judíos, y cada quien en su lugar hacer el propósito correcto, ¿ok? Entonces, por eso le estamos pidiendo a Boreolam que nos permita Él entender lo que nos corresponde al ser humano en general, escuchar para ser un gentil Hasidumut Olam, que se logre que cada ser humano se pueda ser un Hasidumut Olam, un justo eh, ser humano. O sea, qué hermoso sería, wow, qué hermoso sería que todos los gentiles no tienen que convertirse, tienen un propósito. Ya les dije que la única religión, perdón, le llaman religión al judaísmo, pero bueno, no importa. El caso es que la única religión que te dice, no, tú no tienes que convertirte, es el judaísmo. Todos te dicen, si tú no haces lo que yo hago, si tú no eres, no sé, cada quien con sus religiones, si tú no eres de mi religión, al infierno. Todos te van a decir eso, menos el judaísmo. ¿Por qué? Porque la Torah tiene un propósito para cada ser humano. Si no naciste judío, tienes un propósito diferente. En donde tú estás, puedes iluminar el mundo, esclareciendo el mundo con la presencia del Eterno, no sin idolatría, no con idolatría, no con esas cosas, ¿ok? Y eso es lo que tratamos de hacer en general aquí. Por decirlo así, es como poner las piezas de un croquis en su lugar para un mejor funcionamiento en este mundo y para que todos demos gloria a Boreolam, al Creador del universo, únicamente y solo a Él, y logremos el propósito de nuestra existencia y de la inversión que el Eterno hace en nosotros. Y espero que Boreolam escuche nuestras plegarias y oraciones y nuestro pedimento. Quiero ahora agradecerles a todos ustedes por estar aquí. De veras, ustedes me conmueven, me hacen sentir, wow, bien dichoso de que yo soy una simple persona, por favor, no vayan a creer que yo soy ese alguien. Bueno, tengo el privilegio de vivir en Israel y de haberme convertido al judaísmo hace casi 40 años. Entonces, por eso sí, seguramente soy privilegiado. Vivir en Israel es wow. ¿Cómo se los podría yo decir a ustedes? ¿Cómo se los podría transmitir yo la energía que hay en Israel? Solamente intento con mi presencia, con mis palabras humildes, decirles, wow, qué dichoso soy. Entonces, si es por eso, claro que soy dichoso y soy diferente porque vivo aquí, eso es todo, pero no soy mejor que nadie. Siempre he intentado decirles a ustedes con honestidad y siempre me he incluido en los defectos. Yo no he dicho ustedes, no, 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 todos, yo también, para poder salir de la ignorancia, de la soberbia, de los malos caminos, de la incomprensión, de los atracos, de los problemas, de los traumas, de las depresiones. Todo depende de que entendamos que es
un privilegio estar aquí, no importa dónde estés. La inversión instantánea para que respiremos, es billones de 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 milagros sincronizados para un instante de la respiración de cada uno de nosotros. Somos dichosos que existimos. Venimos por una extra oportunidad en la misericordia de Dios. Nuevamente venimos a este mundo a tratar de finalmente reparar lo que cada uno de nosotros hizo en vidas pasadas. El Eterno en su misericordia, no solamente cuando uno peca en vidas pasadas, Él en su misericordia, porque Él es el todo lo puede, Él es Dios, Padre misericordioso, es un Padre misericordioso, infinitamente misericordioso. Entonces nos permite otra vez venir a este mundo, significa, entendamos, o sea que uno peca, hablo de mí, todos pecamos en vidas pasadas. El Eterno, para darnos otra oportunidad de reparar, tiene, por decirlo así, nosotros, por decirlo así, le damos trabajo a él, de que él tiene, porque para reparar a hoy en día, en esta realidad, vidas pasadas, ¿ok? Estamos en este presente tratando de reparar vidas pasadas. Para que eso suceda en este presente, ¿se acuerdan que les dije al principio que nosotros no hacemos absolutamente nada? Nosotros no creamos ni la energía, ni el palpitar, ni nada, nada. Todo el Eterno lo hace. ¿Cuánto cuesta un corazón? ¿Cuánto cuesta un hígado? ¿Cuánto cuesta el cerebro? Literalmente, si vas a un banco donde necesitas un miembro del cuerpo, los precios son wow, y eso es nada, ese no es el precio real. Más sin embargo, son varios millones de dólares el cuerpo entero. Baratito te lo estoy poniendo, ¿ok? Entonces, pero eso tampoco es el precio, el precio es infinito. Entonces, el Eterno es el que invierte esa inversión. Por los pecados de nosotros, el Eterno en su misericordia, en su amor como Padre, a todos, el que exista y respire aquí, tiene que entender que es dichoso. Porque ustedes saben, para que cuando uno nazca, cuántos millones de lo que sucede cuando un hombre y una mujer se juntan, y ustedes lo entienden, para no hablar, el caso es que millones de, ¿cómo se llaman esos en español? Eh, ¿eh? Efraín, ¿cómo se llaman? ¿Cibotos? Bueno, el caso es que hay una palabra técnica para hablar de los espermatozoides, y el caso es que son millones de millones y solo uno engendra. Intentaron tantos y no lograron la vida. Entonces, ya nada más de saber que tú naciste de entre millones de almas que intentaron nacer y no tuvieron el privilegio de venir a este mundo, ya nada más eso ya es para que estés, ya nada más eso es para que estemos todos, wow, soy dichoso. O sea que Satanás que nos hace sentir que somos nada, que no entendemos, que somos quién sabe qué. No, somos dichosos, extra dichosos. Y en este presente, en esta vida presente, la gente se pasó 30 años, 50 años, cada quien su edad, en una industria de pecados y de demonios. Imagínense la misericordia de Dios. Aún en esta vida la gente anduvo desorientado, haciendo pecados cada instante, porque oigan bien, cada instante que no hagamos el propósito correcto de ese instante, ese mismo instante lo ensuciamos creando otro pecado. Se dice en inglés, if you are not part of the solution, y si tú no eres parte de la solución, you are part of the problem. Tú eres parte del problema. Así que no hay neutral, como dice el Pasuk, Abor Rek en Bomain, cuando Yosef lo meten al pozo, dice el Pasuk, dice la Torá, Abor Rek, el pozo estaba vacío en Bomaim, no había agua. Ya me dijiste, ya me dijiste que estaba vacío, ¿para qué me dices que no había agua? Dicen los sabios para decirte que si no tiene Borrek, aunque parezca que esté vacío, está vacío de algo positivo. Y si está vacío de algo positivo, Nahashim ve'akrabim, hay ahí, hay serpientes y alacranes, porque no hay lugar vacío.
No hay lugar vacío. O sea que si no lo llenas, el lugar, el momento, ese instante que respiramos, si no lo llenamos de propósito, de encontrar al Creador y de intentar transformar esta realidad, y aunque seamos pocos, y evitar la tercera guerra mundial, si ese pensamiento está en tu cabeza, si ese pensamiento está en nuestra cabeza, ya valió la pena que tenemos este grupo. Bueno, no tenemos que hacer millones, tenemos que hacer, no importa pocos, pero con humildad, con sinceridad, ¿ok? Intentar cambiar el rumbo y el destino de la humanidad. Y nunca es tarde. Acuérdense que dicen los sabios, Afilu sheherev munah al sabaro shel adam, afilu, aunque la espada, afilu sheherev munah ya está puesto al sabaro shel adam, sobre el sabar es el cuello de la persona, ya está casi cortándole la cabeza, no importa. Ali tiash min rahamin. No te desesperes, no te falte la fe de que Dios es misericordioso. No importa, ya está el cuchillo, no importa, so what, ¿y qué? ¿Estás vivo? Estás vivo, no importa. O sea que aunque estemos en la antesala de la Tercera Guerra Mundial y ciertos loquitos en el mundo quieren destruir el mundo, so what, ¿y qué? Dice el Eterno, nunca es tarde. ¿Tienes fe? Sí, tu acto de fe. El deseo de cuando menos pensar en eso. La gente está ocupada en sus vidas. La gente está ocupada, que sobreviviendo. El Satanás nos agarra de tontos a todos. Aún así, ¿ok? Eh, intenté, bueno, alguien me escribió algo, que intentan meterse, bueno, espero que todo bien. ¿Está fácil en meterse? ¿Fue fácil entrar? Porque me están ahí escribiendo que, bueno, bueno. Ok. Entonces, todo esto es solo la introducción de que entendamos que primero que somos privilegiados porque respiramos y que cada instante que respiramos no es en vano que respiramos sin propósito, sino que cada instante que respiramos es una oportunidad de transformarnos y transformar todo el mundo, ¿ok? Entonces no desperdiciar la oportunidad de la vida. No se desesperen, no significa que ahora tienen que estar no sé qué, no, simplemente la forma más correcta de demostrarle al creador del universo que hemos entendido lo que he dicho como introducción ahorita, es estar contentos cada instante y aceptando que todo lo que pasa constantemente alrededor tuyo, ¿ok? Que si una persona lo traduce como problemas o como incomodidades, ya cometió el error principal. Las cosas no le pasan a nadie con ese propósito. Dios no quiere incomodar a nadie. Dios quería que esa incomodidad primero fuera expiación seguramente de pecados nuestros que tenemos y que acumulamos, no de vidas pasadas. Olvídense de vidas pasadas. La industria tristemente, de demonios que creamos constantemente. Imagínense todos los días millones de personas en el mundo estamos creando solamente demonios. O sea que cada acto, o creas un demonio si haces un acto incorrecto, o creas un ángel positivo si haces un acto correcto. Entonces todos los días millones de gentes, todos estamos en la industria de crear solamente demonios. Y esas criaturas, oigan bien, son hijos nuestros que quieren ahora comer. O sea que si nosotros no podemos mantener a 6 hijos o 3 o 4, cada quien con su cantidad de niños que tengamos en sus casas, si a 3 o 4 no podemos mantener, ustedes saben lo que es mantener a millones de demonios que creamos con nuestros actos. ¿Y quién cree que los alimenta? El creador del universo. Dicen los sabios que el Eterno sea abón, volver al Pesha. Dicen no sea abón, dicen los sabios que el Eterno es no sea abón,
Él es el que carga con todos esos demonios y Él es el que le da alimento, porque si Dios nos libre, el Eterno liberara a esos demonios que son en sí nuestros hijos y nos vienen a buscar a nosotros para exigirnos comida, el ser humano no pudiera existir. Entonces, en la misericordia del Eterno, como un Padre celestial infinito, Él es el que alimenta a todos esos demonios. Y cuando menos hay un programa de que si la persona, por ejemplo, cuando va a dormir, decimos, "Hineni tatoshe lishlomo shishim gevorim sabibla". Hay un versículo que está en la Tanaj y nos enseñan los sabios que es un momento para reparar miles de demonios, cuando menos repararlos. Cuando uno los repara, entonces tranquilo, todo eso se borra y se transforma en cosas buenas en los mundos espirituales. El caso es que todo este judaísmo está hecho ahí con esa dinámica de tantos propósitos elevados para que la gente viva correctamente. O sea, que no es un juego, van las cosas mucho más allá. El mundo no es solamente lo que vivimos en esta realidad. El mundo no empieza en esta realidad en la que estamos. Esta realidad es uno de los últimos mundos, por decirlo así, que están en la realidad. O sea que hay no solamente el mundo es tridimensional, ¿ok? Perdón. El mundo no solamente es tridimensional, el mundo es multidimensional, pero el Eterno no permite que veamos otras dimensiones para que no nos muramos de miedo. Por ejemplo, ese mundo que les dije que hay de todas esas criaturas que hemos creado constantemente, diariamente, durante toda nuestra vida, esos demonios. El Eterno no permite que los veamos porque si una persona ve eso, uno se muere de pánico, de miedo y no va a existir, no va a ser normal. El trauma que va a tener de ver esas criaturas no nos va a permitir existir en esta realidad de una forma normal o serena. Entonces, todo es dinámico. Vale la pena entender o cuando menos saber que eso es real y de ahí que la forma más presta de reparar todo es acordándose instantáneamente que cualquiera incomodidad que alguien te haga pasar, Dios nos libre, alguien te ofende, Dios nos libre, alguien te embarrass, te avergüenza, no importa qué pasó, nuestra forma de pensar correcta debería de ser, y se lo ruego por bien de ustedes y la salud de ustedes y la vida de ustedes. Yo soy un amigo, intento decir ideas para ayudarlos a cada uno y cada uno va a intentar to apply, practicar las cosas y el que no, pues bueno, cada quien hará de su vida lo que quiera. Yo intento ayudar, pero cuando menos saber de la forma más presta para reparar todo lo negativo que se ha hecho es aceptando cada cosa que nos pasa y entender que lo permitió el Creador y solo para una cosa, para bien, no para que te molestes o te disgustes o te sientas mal, no, no es para eso, sino que cuando viene una incomodidad, por decirlo así, incomodidad puede ser cualquier cosa, atraco, un robo, no importa qué te pasó y quién te lo hizo, eso no importa, lo importante es cómo tú lo quieres ver, ¿ok? Entonces, si hacemos eso, de estar prestos entendiendo, no importa qué te sucedió, pero si entiendes que te lo hizo Dios directamente y te lo hizo para bien, habrás expiado y exterminado millones de demonios, habrás reparado constantemente, claro, siempre. Habrás, wow, te estás transformando, estás limpiando, estás purificando. ¿Se acuerdan que les dije que así como el Eterno ha creado algo que le metes pasto por un lado y te sale leche por otro lado, y hablamos de la vaca? Así el Eterno creó este mundo, este judaísmo, para que el ser humano se eleve y entienda que lo único que sucede en este mundo es el resultado de nuestros actos y la incomprensión y el alejamiento y el adistamiento que nosotros nos hemos distanciado de nuestro Creador. Todos los seres humanos, cada quien
se ha escondido en diferentes rincón de su ignorancia. Cada quien está amparado por su ignorancia y ahí se trata de sostener en un palo como la persona que se desbarató el barco y está en el océano y cada quien se trata de agarrar de un pedacito de palo ahí para no ahogarse, pero tristemente muchas veces el palo es ilusionario porque en esta realidad, no estamos aquí en aquel ahogándonos literalmente, estamos en esta realidad. Entonces la gente se agarra de aquí de un palo ilusionario, de mentiras, de ideas, de fes chuecas, y por eso estamos como estamos. ¿Ok? Preguntas de lo que dije hasta ahorita, en caso de que haya. Bro, yo Ah, tengo bueno, una pregunta. sí, sí. Cuando, cuando dijo que bueno, es entendible que nosotros creamos ángeles dependiendo de la forma de nuestro comportamiento, ángeles buenos y ángeles malos, por decirlo así. Ujú. Pero usted dijo algo que yo no había oído antes, que dijo que Hakadosh Baruj Hu lo sostiene. ¿Ok? Entonces, esa parte no la había oído. ¿Podría explicar un poco más de eso? O sea, dicen los sabios que, o sea, ya está claro, cuando menos por lo que dije, que los sabios nos han enseñado que cada acto hace criaturas, buenas o malas. Actos buenos, ángeles buenos, actos malos, ángeles malos. Pero son criaturas. O sea, no es un juego, son bebés. Por eso va a propósito, dicen los sabios, que por eso cuando un padre fallece, al cementerio no lo acompañan sus hijos. No entran al cementerio, lo acompañan hasta el cementerio, hasta antes pero al cementerio, la sepultura. Los hijos de ese padre se acostumbra a que no vayan a sepultarlo directamente. ¿Por qué? Porque dicen los sabios que todos esos gotitas de esperma que el padre pudo que sacó, no en la forma correcta, cuando tuvo una relación. Entonces, todas esas gotitas o esperma que no ha sido eh, reparado correctamente porque no estuvieron o no salieron en el lugar adecuado. El caso es que ustedes me entienden. Eso crea también demonios o hijos, por decirlo así, espirituales, porque otra vez, un demonio es un hijo espiritual negativo de ese padre. Entonces, cuando vienen a sepultar al padre, mejor que los hijos no vayan para que entonces todos los miles o millones de hijos o de demonios, de hijos espirituales que ese padre hizo porque sacó el esperma en una forma incorrecta, no lo vayan a condenar y ahora buscar revancha. Entonces, para que no le suceda eso a ese papá que falleció, mejor que ni sus hijos lo vayan a enterrar. Entonces, las cosas van más allá, ¿ok? Dice la Gemara cuenta de Rabbi Akiva, que una vez vio a un... Yo les dije que este mundo para el ser humano es tridimensional, pero no por eso, no por eso significa que no hay otras dimensiones aquí. Entonces, Rabbi Akiva dice, no sabes que él vio más, porque los sabios y los tzadikim, a propósito, la Torá tiene una luz que la tuvo Adama Rishon. Luz es información, luz es comprensión, luz es ver más allá de la limitación de la materia y del ojo humano. Los tzadikim hasta hoy en día, incluyendo, perdón, al rabino Ayanuka, ven más allá y ven muchas cosas que, bueno, wow. El caso es que esa luz, el Eterno, dicen los sabios, como que vio, dicen los sabios, que el Eterno vio que eran pocos los tzadikim, los varones justos, píos, y los esparció durante cada generación, pero ellos tienen el poder de la Torá de ver lo que un ser humano otro no ve. El caso es que Rabbi Akiva cuenta la Gemara que vio de repente un hombre
todo lleno de peham, estaba quemándose, estaba todo como negro. Y Rabbi Akiva le dolió ver a una persona así, y le dijo, wow, ¿no dejaste por aquí un hijo en este mundo? El hijo sí. El caso es que el Rabbi Akiva buscó al hijo de esta persona y le empezó a enseñar cómo decir el Kadish. Y el caso es que el hijo empieza a decir Kadish para ese padre y después, con el tiempo, Rabbi Akiva vuelve a ver esta alma y le dijo a Rabbi Akiva, le agradeció por lo que había hecho por él, porque cuando ya el hijo estaba diciendo Kadish por el padre, el hijo estaba ayudándole así al padre a que su situación fuera mejor. Acordarse que en Rosh Hashanah, por ejemplo, los que practicamos judaísmo, una de las frases que sucede en Rosh Hashanah, que se dice que se abren los libros de los muertos y de los vivos. Dice, ¿no sabes cómo es? Para qué se abren los libros de los muertos? Los muertos ya murieron. Dicen los sabios, sí, pero los muertos son juzgados cada año. ¿Por qué? Porque cada año otra vez les hacen juicio porque ellos dejaron descendencia. Y si su descendencia que dejaron andan en malos caminos, entonces, aunque ese tzadik, aunque esa alma en su vida fue bueno, pero si él deja descendencia mala, entonces le hacen juicio otra vez a esa alma. El caso es que las cosas van mucho más allá. Y entonces cuando el ser humano hace pecados, crea criaturas, ¿ok? Acuérdense, criaturas son hijos reales de esa persona. Y por eso, a propósito, que la persona tiene tantas pruebas en la vida, tantas distracciones, como que muchas cosas lo distraen de hacer lo que tiene que hacer en esta vida. Y uno de los motivos puede ser, claro, uno de los motivos puede ser lo que acabo de decirles a todos ustedes, ¿ok? Entonces, la vida es dinámica. Por lo tanto, cuando uno anda en humildad, ¿se acuerdan de la idea de los aviones cuando andan viajando y te quieres meter a un lugar donde no te vean los radares? Entonces tienes que viajar bien, bien bajito. O sea, que bajémosle al egoísmo, al ego, para que no nos dilaten los radares de esos demonios o esas criaturas. Y cuando uno anda en humildad, ya no hay quien nos moleste de los mundos espirituales. ¿Ok? Muy importante esto. Bajar el radar, bajen el ego. Entonces, sí, otra cosa, y si nos pasa algo, recordar que Baruch Hashem, no culpar a tu esposa, no culpar a tu esposo, no culpar a tu hijo o al vecino o a quien te lo hizo. Acordarse, hay que reprogramarse para hacer esto, para actuar así. Uno debe de estar reprogramado. Yo no sé ustedes qué hicieron ¿cuántas ya no nos vimos? ¿2 semanas? ¿Cuánto tiempo no nos vimos? ¿2 semanas? ¿Más o menos? Sí, ¿verdad? La pregunta es si Sí, tuvieron el tiempo de verdad. escuchar las clases 200 y fracción que hay por ahí. O sea, porque si uno no está todos los días, o sea, ya les dije, el secreto de este judaísmo, uno de los secretos que tiene el judaísmo, es la repetición. Si uno no repite las cosas, se nos olvida. O sea que no por el hecho de que yo no esté aquí con ustedes todos los días, ustedes no dedican esa hora, cuando menos, a estudiar, a pensar, no hay otra. Si uno deja de estar en esta actividad, Satanás nos espera, la distracción nos espera, el desbalance nos espera y todo va a pasar. Yo les digo como amigos, humildemente, por el hecho de que Baruch Hashem, estuvieron casi todos ustedes juntos aquí, casi un año, todos los días, se les hizo una costumbre, ¿no? Una costumbre bonita. Y Sí, gracias. Muchas gracias. como que anhelábamos que llegara esa hora. Baruch Hashem, claro, yo estoy bien contento porque, wow, nos hicimos una familia. Pero, eh, aunque yo no esté, porque yo soy un ser humano limitado,
eso que se hizo aquí uno de los, claro, claro, ustedes probaron una gotita pequeña del mar de la sabiduría que está en la Torá. Yo no soy erudito, ¿ok? Yo soy un ser humano limitado. Pero si ustedes saben lo que hace el pueblo de Israel, y especialmente los ancianos, porque ya cuando uno es anciano ya no hay motivo de disque trabajar, ya no puedes, el cuerpo te traiciona, entonces ya no tienes más que la cabeza. Y el placer de los ancianos que se viene a acostumbrar a estudiar Torah. Cuando son ancianos, wow, ahora sí tienen todo el tiempo para sentarse a estudiar Torah. Pero la persona que no se acostumbra a estudiar, la persona que no se acostumbra a estudiar, cuando es viejo, todo le pasa, enfermedades y problemas. La gente trabajó, óigame, la gente trabajó toda su vida por dinero. Y vamos a suponer que fue inteligentito un poquito y juntó dinero. Y después cuando llega a los 50 o 60 años, se le va a pasar usando ese dinero para ir a los hospitales, a los doctores y a tratar de cuidar de su salud que descuidó durante toda su vida. Imagínense ese círculo vicioso. Ojalá que ustedes nunca lleguen a ese círculo vicioso. Le preguntaron a un anciano aquí en Israel, ya bien, bien anciano, y le dice a una persona, oiga, ¿me permite preguntarle? Sí, claro. Dice, oiga, ¿usted no se enferma? O sea, lo ve corriendo un ancianito, va a estudiar la Torá, y le dice el anciano, mira, la verdad que ni tengo tiempo de enfermarme. No tengo tiempo de enfermarme. Estoy tan ocupado pensando que ni siquiera tengo tiempo de enfermarme. Entre paréntesis, yo les digo humildemente en mi ignorancia lo que yo hago. Y así funciono. Primero, claro que hay que comer bien, intentar de cuidar el cuerpo, moverse, no ir a correr, a hacer ejercicio quizás, pero mover el cuerpo. Intentar tomar agua, ir al baño. Ya les dije que la gente está enferma, mucha gente está enferma solamente porque no va al baño, ¿ok? Cuando uno no saca del cuerpo eso, lo que ya no tiene que estar en el cuerpo se enferma. ¿Y cuánta gente vive así que no va al baño? El caso es que si hay a veces incomodidades en el cuerpo, y las sientes, significa que no estás ocupado en el mundo espiritual. Otra vez, si una persona siente dolores en el cuerpo o incomodidades en el cuerpo, literalmente, físicamente, significa que seguramente en esos instantes él no está ocupado en una actividad espiritual de altruismo. ¿Entendieron lo que dije? Y vamos a suponer que si te sientes un dolor incómodo en el cuerpo, el secreto ya te lo estoy diciendo de otra forma. Si quieres borrar el dolor y esa incomodidad literal del cuerpo, cualquier dolor que fuera, métete al mundo espiritual de altruismo. Piensa en dar, piensa en ayudar enseguida. Olvídate del cuerpo. Vas a ver que de repente te curas. Pero si le pones atención al cuerpo a cada rato de que estás enfermito, te vas a enfermar porque le estás dando legitimación a la enfermedad. Preguntas rápido. Rap, yo me quedé con una duda. Ahorita que estaba comentando sobre los ángeles positivos y negativos. Entonces, cuando uno tiene intimidad con su esposa y su esposa no queda embarazada, ahí qué pasa, de todas formas se Muy desperdicia. bien. Ok. Muy bien, muy bien. Ok. Una regla general les voy a decir desde ahorita, ¿ok? Dicen los sabios en Dorshim, Barrayot, Betzibur. No se habla, claro, no es por lo que tú preguntaste, pero que sepan en general, que no se habla de cuestiones íntimas en público. O sea, es una regla de tzniut, se dice, ¿cómo se dice? De recato. ¿Ok? Pero como estamos hablando de un tema, por eso trato de decirlo de una forma insinuar mejor y que se entienda el tema. Pero la pregunta es directa y es necesaria. Entonces, sí, todo lo incorrecto es que no esté eso adentro del lugar de ella. Entonces, si eso llegó a su lugar de ella, no hay problema y no hay problema. Eso ya está parte del ticún correcto.
de la reparación incorrecta es de que eso no llegue a ese lugar. Y no sé si se, mire, les voy a recordar porque seguramente, a ver si quién se acuerda de cómo se debe actuar para que uno no tenga un tráfico ahí abajo, los hombres. ¿Se acuerdan qué es lo que hay que hacer? A ver, señoritos, ¿entendieron la pregunta? La pregunta es, ¿qué es lo que se debe de hacer para el funcionamiento correcto de que el hombre no tenga un problema, de que no se puede controlar porque ya tiene ganas de aquello, porque ya no lo aguanta, porque quién sabe qué? ¿Se acuerdan qué se enseñó aquí? Ok, por eso cuando yo repito las cosas, no es porque quiera yo repetirlas, sino porque se olvidan y son información crucial. Ok, entonces le voy a decir, tenemos, claro que cuando yo diga un poquito de las palabras se van a acordar de todo el tema, pero se los recuerdo rápido todo. Tenemos dos conductos de crear esperma, el literal y el espiritual. En hebreo se llama Brit Milá. Brit es pacto, Milá es el acto de cortar abajo el prepucio y se llama Brit Milá. Tenemos Brit es pacto, Milá son palabras. En hebreo Milá, Milim es plural, Milá es una, Milim es plural. O sea que las palabras se llaman palabras porque con nuestros labios también nosotros cortamos una cantidad específica de aire con una idea. O sea que las palabras se van a formar solo porque con los labios nosotros cortamos a cada rato, cada palabra, o algo así para que vean lo que hacemos con los labios. Los labios son los que cortan y entonces se forma la palabra, o sea que palabra es cortar. Brit Milá, dijimos Brit es pacto, Milá es cortar, o sea que abajo hacemos al octavo día Brit Milá al niño, le cortamos el prepucio y nosotros con nuestros labios también formamos, tenemos un pacto, Brit es pacto, Milá son palabras, es cortar, y así creamos también esperma espiritual. Entonces, por el hecho de que tenemos dos conductos, uno material y uno espiritual para crear esperma, si nosotros ocupamos nuestra vida en crear esperma espiritual con la intención correcta, automáticamente no vamos a crear esperma material, literal. O sea, que hay dos, el alma está Mishkaná Bamoaj, el alma, su templo, está usando el cerebro y directamente corazón y palabra. O sea, el esconducto espiritual del alma para procrear o recordar. Cada instante el alma quiere procrear, siempre y constantemente. Como los bebés. Los bebés están moviéndose, 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 moviéndose. Están en movimiento constantemente porque el alma quiere procrear. Entonces tenemos dos conductos para procrear. Esperma espiritual, como dijimos, cerebro, corazón y palabras. Y así creamos palabras. Y eso es esperma espiritual. Tienes en el trabajo, o tú trabajas, o tú eres el dueño de la empresa, tienes 100 empleados o 50, no importa cuántos, y le dices a uno enfrente de todos, mira Roberto, quiero que todos sepan que un empleado como tú vale tanto. Estoy súper orgulloso de tu trabajo, de tu presencia, de tu honestidad. Wow, todo el mundo oye eso. Imagínate, tú eres el Roberto, ¿cómo te vas a sentir? Él nada más dijo palabras, ¿verdad? Sí, pero no te dio vida. Él no solamente dijo palabras, él te dio vida. Te hizo sentir muy bien. Y lo contrario es, imagínate que de repente le dicen a aquella persona, enfrente de todos peor, lo contrario. Se va a sentir muy mal, ¿verdad? O sea que lo mató. O sea que la palabra puede crear y la palabra puede matar.
Como los doctores, tristemente, claro, yo no digo que por maldad, pero es lo que hacen. Cuando un doctor le dice a un paciente, mira, perdóname, pero tienes cáncer o no sé qué le dice abiertamente a ese paciente, el doctor ha hecho un asesinato y lo ha condenado casi a muerte. ¿Por qué? Porque ya le dijo que tiene cáncer. Dígame, que al haberle dicho que tiene cáncer, ¿lo va a poner alegre o lo va a poner triste y más deprimido? Entonces hay que ser sabios, hay que tener cuidado para decirle a específica persona la información de la forma correcta para lograr el propósito de que la persona lo agarre esa información, pero para animarlo, no para desanimarlo. Entonces, que sepan que no tienen derecho los doctores de abrir la boca como lo hacen, de la forma en que lo hacen y con cualquiera. Y la van a pagar el día del juicio, ¿ok? No son exentos de pagar por lo que hicieron. Otra vez, hay necesidad de decirlo, yo lo entiendo, pero hay que saber cómo hacerlo. Y si no lo sabes hacer y no tienes el cuidado de decir las cosas a ellos, a específica persona, pues wow. Ok, el caso es que, entonces la palabra es energía, es esperma que crea, sí, la palabra es esperma espiritual que crea la realidad. Significa, vamos a suponer que yo voy a un lugar donde no hay sinagoga, hay varios judíos y yo les empiezo a decir palabras de la importancia de tener una sinagoga y me fui. Si yo después de un año, es un ejemplo, vengo y veo de repente una sinagoga, wow, entonces, ¿de dónde salió esa sinagoga? De las palabras del esperma que yo sembré en sus corazones, y ellos usaron mis palabras y transformaron mis palabras en un edificio, y ese edificio es el resultado de una influencia que hice yo en ellos con ellos, ¿verdad? Entonces, esos dos conductos, y como el alma siempre quiere procrear, entonces lo que hay que hacer es ocuparnos del altruismo, de la vida, de dar, de estar dando o de estar estudiando. Porque si nosotros no nos dedicamos a estudiar, observando, vas en el camino, en el trabajo, en el carro, si vas de ocioso, vas a crear esperma literal. Pero para cerrar la llave desde la llave principal para no crear esperma literalmente, que tengas un tráfico en tu cuerpo, tienes que cerrar la llave desde el principio, que es ocupando tu alma correctamente al pensar en altruismo, pensar en cómo vas a ayudar, cómo vas a dar. No hay dinero, no importa, no tienes que dar dinero, puedes pedir caridad para dar a aquel. Puedes decirle, miren, señores, ustedes, veo, mira, tu vecino no tiene tal cosa, me duele, mira, yo no tengo mucho dinero, pero quiero ayudar. Mira, yo pongo, no sé, $40 no, un ejemplo. Y así, mira, yo te lo doy. Ahora, no me des a mí el dinero. Yo no estoy diciendo que él tiene una necesidad. No sé si se puede hacer eso en donde tú vives, con el barrio donde tú vives, ¿verdad? Pero actividades espirituales. Es decir, mira, entonces no me lo des a mí. Yo ya puse, tomo aquí los 20 míos o los 30 míos o los 100 míos y así yo te lo doy y juntamos entre varios vecinos y le damos a aquella persona, familia, mira, los niños no tienen que comer, no tienen ropa, no sé qué. ¿No sería bonito vivir así? ¿No sería bonito vivir así? Sí, ¿por qué no? Y imagínate, si una persona está en actividades así, ¿tendrá tiempo o pensamientos de estar haciendo adulterios y fornicaciones? No, así de fácil. No, la gente está ocupada en dar. Entonces, lo mismo en tu vida privada, en tu vida matrimonial, si tú vienes como dador. Y lo que ya les dije una vez una frase, lo que tienes ahí abajo no es tuyo ni es para ti. Significa que eso no estás ahí. No estás ahí, tú estás aquí. Estás aquí en el corazón pensando en cómo dar, cómo crear. Ahora, repasas algo, o yo di una idea, por ejemplo, tú repasas algo, o lees la Torah, o no sé qué, te vienen ideas. Aquí está la pluma y un papelito. Eso tiene que estar siempre ahí. ¿Por qué? Porque si uno está con una pluma
y un papelito siempre, vienen ideas, enseguida la apuntas. Te viene una idea, wow, ahora ya entendí por qué dijo aquel, apúntalo. Eso es estar en actividad espiritual. Si estás en actividad espiritual, aquella pasión vana relativamente, ya no estás ahí. Y entonces cuando estás, y tengo que insinuar, en el momento de intimidad, no estás desesperado como un loco, no, estás tranquilo, se supone que es de ella y para ella, entonces si ella quiere tranquilo, si ella no quiere tranquilo, y ahí no hay pleitos y no hay enojos, porque si no es así, ustedes saben cómo es. Si no es como yo les acabo de decir ahorita, ya sé cómo va a ser. Que uno está desesperado, uno quiere solamente, Dios nos libre, solamente terminar. Y, y si ella no quiere, nos vamos a pelear porque ya no aguantamos y vamos a pecar. Y vamos a despilfarrar y a pecar. ¿Quién quiere vivir así? Con pleitos y problemas. Y todo por desorden, por estar ocioso de la ocupación espiritual. O sea que el meollo de los problemas de toda la sociedad es el ocio espiritual, el no estar ocupados en la actividad espiritual de altruismo, siempre, siempre con tus hijos, pensar, hoy mi hijo no tiene tal cosa, ni mi hijo necesita libretas, mi hijo necesita pantalones, estás pensando, no estás en el ocio de que yo quiero emociones corporales de un animal, no, estamos pensando en cómo dar a mis hijos. ¿No hay dinero? Ok, pensar, orar, orar seguramente, básicamente, lo más importante. Brola, mira, no tengo esto, yo quiero hacer altruismo, entonces, por favor, él eso todo lo puede. Entonces, yo quiero, como tú quieres dar, pues yo también quiero dar. Pues somos ya un shidduch, somos ya una pareja. Entonces, estar en eso. Debemos estar así. Entonces, cuando una persona está solamente pensando en dar, automáticamente ya no tiene tráfico ahí abajo. Preguntas de lo que dije. Yo tengo una pregunta, Rab. Ujú, Claro, hablando del pasado, el Rabbi Nachman habla de un remedio para el desperdicio de semilla física, ujú, el Tikkun HaKlalim. ujú, Ahora, mi pregunta es si este remedio, además del cambio personal de cada quien, por supuesto, porque hablamos del pasado, ujú. este, puede ser aplicable al esperma espiritual, por lo que hemos dicho anteriormente. Claro, claro, sí, sí, claro. Entonces, cura los dos. Perdón, cura todo, sí. Sí, Cura vale, cuando muy bien. todo depende, oye bien, todo depende de la cabana. Acuérdense de esa Claro. regla general. Hay Mm. un pasuk de la Torah que dice Mispar Israel, mis pares número de Israel. O sea, dicen los sabios, ¿qué significa mis pares Israel, número de los sabios? Que cada judío o cada ser humano está sopesado de acuerdo a su intención. O sea que si una persona cuando hizo la mitzvah específica, no importa cuál, la hizo pensando en hacer una mitzvah solamente, muy bien, va a ser remunerado por uno, por él. Pero si la misma mitzvah que la persona hace y dice, yo lo que voy a hacer es en nombre de Kol Israel, de todos los judíos, como si todos los judíos lo hubiesen hecho, cuando da una tzedakah, una caridad, y dice, esta mitzvah que voy a hacer, la voy a hacer Beshem Kol Israel, en nombre de todos los judíos, significa que la intención de esa persona es como si todos los judíos en ese instante dieron tzedakah, entonces él va a ser sopesado por millones de gentes. O sea que todo depende de la intención. ¿Cuál es tu intención? De lo que tú haces. ¿Por qué lo haces? Ah, porque quiere salvarse, quiere un mundo venidero, no sé, cada quien con sus salvaciones personales. Muy bien, ok, también es bueno, pero lo correcto es no ser egoísta. Por eso le dije, ¿a qué venimos? Venimos a defender, venimos a dar, venimos a pensar en los demás. A propósito, ese es el concepto Mesías, ¿ok? El Mesías
La palabra en hebreo Mesías tiene varias informaciones en la misma palabra. Por ejemplo, Mesías viene de la palabra Mesías. Mesías es, dicen los sabios, ¿qué va a ser el Mesías? El Mesías va a... Mesías es hablar. Dicen los sabios que una de las cosas que va a hacer el Mesías va a hablar de las cosas buenas que tiene el prójimo. El Mesías, en su esencia, él se elimina. Él te ve, wow, tú eres el mejor, uy, qué persona tan buena eres. Mira que te empieza a alabar y alabar y alabar. Y tú dices, wow, ¿qué pasó ahorita? ¿Quién, quién en la calle se ha detenido para decirme, wow, qué luz tienes en tu cara, que tienes un ángel en tu cara? Digo, eso lo oyen en la calle comúnmente todos en ustedes en la calle. ¿Alguien les ha dicho en la calle a ustedes, algún ser humano, wow, qué carita tienes, qué energía buena tienes? ¿Les han dicho eso? Tristemente, N-O. ¿Por qué no sucede eso? Por el egoísmo. La gente no se da cuenta que estamos en egoísmo 100%. Deberíamos estar en altruismo, pensar en el prójimo. Entonces, si pensamos en el prójimo, mañana tiene que ser que a tu esposa, wow, mira qué hermosa te ves. Aunque parezca changa. No, no, perdón. El caso es que le vas a decir, no, que no, no, no. El caso es que le vas a decir realmente, qué hermosa te ves. No de que, no de que te estás esforzándote, ¿ok? O sea que tiene que ser natural. Tiene que ser natural que ves en ella esa, sí, esa hermosura de alma, porque somos almas, no somos cuerpo. El caso es que a tus hijos les vas a decir, wow, nenito, mira, wow, es que hoy te ves bien, bien alegre, aunque, claro que, aunque no estuviera alegre, ¿ok? Para motivarlo, para darle vida. ¿Qué les dije hace rato del esperma? Y de las palabras que son esperma. Entonces hay que dar al prójimo, pensar en el prójimo. Apunten en el cuarto de ustedes, donde ustedes duermen, de la puerta del cuarto que está, la puerta del lado que está hacia adentro del cuarto, ustedes ponen ahí un papelito, Besat Hashem, hoy voy a ser 100% altruista. Acordarse, pensar en el prójimo. Siempre, siempre. Porque se nos olvida estar pensando en el prójimo. Y seguramente si estamos pensando constantemente en el prójimo, calidad de vida, calidad de vida, calidad de vida. ¿Por qué dije todo eso que me preguntaste? Pregunté acerca de que si podíamos, que si Ah, sí, el medio se puede usar para los dos. muy bien, muy bien. Pregunta rápido. A propósito, les voy a decir una cosa. Cada jueves, Besat Hashem, si realmente entienden lo que estoy diciendo, deberá haber preguntas siempre. Porque si no hay preguntas, significa que ustedes no masticaron las cosas. Cuando una persona va pensando en lo que se dice y está pensando, seguramente que tiene que haber preguntas. Así de fácil, ¿ok? Y A si mí no hay no. preguntas, significa que no lo masticaron ustedes. Significa que lo escucharon y creen que ya lo entendieron. No. Si no hay preguntas, significa que casi seguro que no lo entendieron. Porque va más allá, las cosas van más allá. ¿Ok? Siempre esa es una regla general. Hay que profundizar en todas las Tengo una informaciones que pregunta, la Raf. Torah dio. Sí, perdón. Juan Manuel, Sí, sí, Raf. pero no te veo, no te vemos. Te vemos Este, el techo. Vemos el techo de tu casa. Ah, sí, sí, ¿me escucha ahí? sí, sí, te Mi escucho. pregunta es, Raf, de que... Ah, Te Pues se escuchamos, apagó Juan. el micrófono. Está apagado el micrófono. Juan Manuel, prende el micrófono. sí, Raf. Sí, ahora sí. Mi ¿Qué ibas a pregunta preguntar? es, este, estaba estudiando una clase eh, con referencia a la inocencia. Bueno, estaba analizando esto y creo que sí nos comentó usted, pero no lo noté. De que cuando le pasa algo a alguna persona es porque
se la debía a la otra persona. Y bueno, vamos a llamarla que es como una cadena, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿en qué tiempo o en qué momento esta cadena tiene que romperse o tiene que terminarse? Muy bien, esta pregunta, muchísimas gracias. Ya me la habían preguntado la otra vez. No sé si se acuerdan que me la preguntaron. Pero bueno, la pregunta es pregunta. Miren, entendamos que cuando Besiatá de Shemaya con la Divina Providencia hemos enseñado que venimos a reparar, ¿verdad? Entonces, una de las formas únicas y correctas de reparar, vamos a poner que hubo un atraco, te robaron dinero. Entonces, entendemos, como hemos dicho, si alguien te robó dinero, no te preocupes, porque si es tuyo, va a regresar. Y si no es tuyo, significa que se lo debías y lo único que está pasando es estar retornándole el dinero que le debías a esa persona en vidas pasadas, seguramente. Así que, de cualquier forma, estar tranquilos. Pero preguntaste, ¿y cuándo va a terminar esta cadena de que él me roba y yo le robo? Oh, por eso les dije que no nos culpemos y culpemos a los demás. Significa, ¿cómo se va a romper esta cadena cuando actuemos correctamente de que lo que pasó, el Eterno permitió que pasara y para bien? Significa, si tú te culpas de que, oh, entonces, o sea que si me robaron, significa que yo robé. O sea que, wow, yo soy un malvado y te pones a sentir mal y te culpas y tú no tienes reparación y no, pues ya, como se dice en México, ya la regaste otra vez. Eso no fue el propósito. Queremos romper esa cadena de que otra vez no venga aquel de reencarnación. No, no, ya terminamos esta vez. ¿Cómo? Cuando entendamos que todo es para bien, significa que el balance correcto es entender que el mundo fue creado solo para bien. ¿Cómo empezó este mundo? Adán fue puesto en el paraíso. Significa que todo este mundo fue creado no para este desastre que tenemos 6.000 años, sino fue creado para estar en el paraíso. Significa todo bien, cada instante el ser humano disfrutar. Dice, no sabes qué en el paraíso, wow. Ni se imaginan, o sea, cosas que no hemos visto en esta vida. Porque, por ejemplo, decimos a Motzila Geminares, en la bendición del pan, amotzi que sacas, amotzi lehem, que sacas el pan, minares de la tierra, como de la tierra. El pan viene de la panadería, no de la tierra. Dicen los sabios, no, si tú verás esta bendición así, para recordarnos que en el paraíso no necesitamos lo que hoy es de que el trigo y masar y sacarla, de separar el caso es que todas las actividades que hay para crear un pan, eso es en esta vida, pero en la vida correcta del paraíso, los árboles daban pan, no había que trabajar. El trabajar es una maldición. Trabajar no es bendición, trabajar fue maldición. Claro que después de que son maldecidos con el sudor de la frente, entonces intentamos hacer las cosas de que, ya les dije, los judíos, piensajudío.com, ¿ok? Significa entender, trabajar es maldición. Pero tienes que comer y sobrevivir y esforzarte. Entonces entiendes que si trabajar es maldición, no tienes que trabajar físicamente, sino tienes que trabajar con la cabeza pensando cómo hacer dinero sin necesidad de trabajar físicamente. El caso es que para romper esa cadena de que otra vez aquella persona no reencarne para que pague lo que es cuando uno repara con el pensamiento correcto de no culparse y no culpar a los demás. Y entonces, si así actuamos cada presente, seguramente que estamos liberando al prójimo. A propósito, por la pregunta que me preguntas, lo importantísimo de entender que cuando tu esposa te regaña o te grita o no sé qué,
Si tú te enojas con ella, ya la regaste, porque la estás condenando, estás tomándolo otra vez como personal entre tú y ella. Y eso no fue el motivo. El Eterno usó a tu esposa. ¿Qué significa? El Eterno permitió que sucediera que de repente, en caso de que ella te avergonzó, o te gritó, o se enojó, no sé qué pasó entre tú y ella, para que se rompa esa cadena de no condenarla otra vez a ella, es que debemos entender instantáneamente, automáticamente, que no fue ella, sino fue Dios la que lo usó a ella para que yo repare algo. Y entonces, al entender eso y actuar así y no pensar que ella fue, y entiendo que fue Dios usando a ella, y entonces no me enojo con ella y lo entiendo que también fue para bien, para expiación de pecados seguramente. Así rompemos la cadena de que ahora no tenga yo que condenarla a ella otra vez porque tú pensaste que fue ella personalmente, algo entre de ella y tú. ¿Entendieron lo que dije? Y así rompemos Sí, las Raf, cadenas. y qué bueno que fue ella, ¿no? En lugar que fuera otra persona y fuera sido más peor. Sí, sí, pero ahora tú estás hablando como si tú estás contenta de que fue ella para que si diga a ella, bueno, ahora le vamos a hacerle. Cuando yo me le haga a mi esposo, entonces le voy a decir, mi amor, yo no fui, fue Dios, yo no fui, fue Dios. No, claro, estoy bromeando. Entre Rabino, una broma y pregunta. broma, entre broma y broma, pero luego la gente abusa de la información que digo, que, o sea que aunque lo que se ha dicho es verdad, oigan bien, y una mujer, no aquí, no aquí. Si oyera esta clase y dijera, ahora cuando yo le haga a mi marido, le voy a decir, no, fue Dios, yo no fui. Y entonces, que ella que quisiera abusar de esta información, aún así, si una persona quisiera abusar de esta información y por decisión propia y por libre albedrío, ahora quiere abusar intentando hacerle algo a su marido, otra vez, por decisión muy personal, si ese marido no le tiene que suceder algo en ese momento, vamos a poner que la mujer ya le levantó la mano para pegarle a su marido. Estoy exagerando, es una idea. Entonces, si ese marido en ese instante no tiene que recibir un golpe de nadie, mucho menos de ella, la mujer no podrá mover la mano porque no tiene derecho del cielo de hacerlo. Punto. Así que aquí nadie se pasa de inteligente. Las cosas van a pasar. Por eso decimos Sadiq Hashem Bechol Derahav. Justo es Hashem en todos sus caminos. Vehasid y misericordioso. Bechol Ma'asad en todas sus obras. O sea que si una persona se accidentó y se volteó el carro y casi se mató, o si se mató otro, si no importa qué pasó, Sadiq Hashem Bechol Derahav. Justo es el Sadiq, es justo Hashem en todos sus caminos misericordiosos. Y no solamente es justo lo que pasó, sino también fue misericordia. Ay, se rompió, se cayó, se estrelló, se desbarató la persona, la motocicleta, no sé qué pasó. Hasid Bechol Ma'asad. Y es Gesed, fue misericordia que es lo que le pasó. No lo entiendes, sí, porque tú estás viendo el presente. Tú no ves la información previa, tú no ves la información. Rabino, una pregunta, por Sí, favor. sí, Quería, por favor, si me podría un poquito ampliar la idea que dijo que es una maldición trabajar, porque desde mi punto de vista, trabajar, uno desarrolla todo su potencial, tiene ingresos, lo veo desde todo punto de vista positivo. sí. O sea, tú sabes que la Torah dijo que cómo fue castigado Adán cuando pecó. Trabajar, ¿verdad? Besata peja Sí. tohalahem. Eso fue una maldición, no fue una bendición. Por ejemplo, qué le dijo Dios a la serpiente? ¿Qué le dijo de mal? ¿Cómo lo maldijo Dios a la serpiente? Le dijo que el polvo de la tierra será su comida, ¿verdad? Sí. Y dicen los sabios, ¿qué clase de maldición es esa? Tiene comida en todos lados, polvo hay en todos lados. Dice, la maldición fue que le dijo Dios, no te quiero cerca de mí, vete. Esa es la maldición. Arréglatelas, te doy comida gratis, no quiero verte. Entonces, nosotros hemos malinterpretado el trabajo, ¿ok? Trabajar es una maldición.
¿Qué es la bendición? Cuando entendamos de reparar correctamente, como les dije, si trabajar es maldición, ¿qué hacen los judíos? Dicen, bueno, trabajar es maldición, pero tengo que, después del pecado de Adán Arishon, estamos aquí, hay que mantener la casa. Entonces, si trabajar es maldición, pues hay que pensar cómo trabajar sin trabajar. Por eso los judíos son sabios y no se ponen de a cargar bultos en la espalda. ¿Has visto judíos que cargan bultos en la espalda? Regularmente, no, porque no son tontos, porque eso es maldición. Entonces el judío tiene que pensar cómo hacer dinero sin trabajar. Y también es un trabajo. Hay que pensar. Entonces, oigan bien, dice la Torah, por ejemplo, la Torah dice que el Eterno estaba esperando a que el hombre trabajara la tierra. Hay un pasuk en la Torah del Bereshit, al principio. Y dice los sabios, ¿qué significa trabajar la tierra? Dice, Leitpalela la geshamim, orar por las lluvias. O sea que el trabajo no es lo que la gente ha interpretado. El trabajo, por eso se dice Abodat Hashem. Abodah es trabajar, ¿ok? Abodat Hashem, el trabajo correcto, de reparar el trabajo incorrecto. O sea, me preguntaste una pregunta. La maldición es trabajar. La maldición se repara con el trabajo correcto que es Abodat Hashem, el trabajo de Dios. Significa orar, pensar. Y cuando una persona piensa, por eso ¿qué es startups? ¿Sabes qué es startups? ¿Cómo se dice eso en español? Así se llama, ¿no? Mira, ¿así se conoce en español? Mijael. Un emprendedor, pues, un emprendedor. Ok, el caso es que los Uno, startups, ¿quiénes son los que abanderan, enarbolan los startups en el mundo regularmente? el pueblo Los judío. judíos. ¿Y qué es? ¿Trabajar físicamente? ¿Es trabajar físicamente? No, es pensar. Hay que pensar, hay que Ángel, pensar. No hay que trabajar físicamente, hay que pensar con la cabeza cómo hacer dinero. Y tristemente, el que no entienda eso, tiene que trabajar con el lomo, trabajar, ¿sí? Pero otra vez, el reparo correcto de un trabajo, porque es una maldición, es trabajar correctamente haciendo abodá, que es trabajo, abodat Hashem, que es trabajar, por decirlo así dice literalmente, es abodat Hashem. Trabajar es sirviendo correctamente en esta realidad a todo. Oigan bien, oigan, vamos a entender esto de otra forma. ¿Se acuerdan que yo les he dicho que todo lo hace Dios? O sea, cargar un bulto, ¿con qué fuerza lo vamos a cargar? Con la fuerza que Dios te da. ¿Con qué cuerpo lo vas a hacer? Con el cuerpo que Dios te da. ¿Con qué pensamiento lo estás haciendo? Todo es Dios, todo lo hace Dios. O sea que uno puede, por libre albedrío, decidir andar como burro cargando costales en la espalda, que es un trabajo que al final de cuentas todo lo dio Dios, el trabajo, la fuerza, el bulto, la energía, etcétera, etcétera. Y puedes haber decidido que Dios es todo lo puede e intentar estar en este presente en el paraíso, trabajando correctamente. Oye, yo me tengo que ir, me tengo que ir. Oye, señoras y señores, se me acaba el tiempo. Miren, miren, quiero decirles que los quiero mucho. Quiero agradecer a Borolam por la misericordia que tiene con nosotros. Quiero que sepan que estoy súper contento, aunque sea una vez a la semana, de estar aquí. Quiero rogarles a todos que no dejemos de estar en oración todos los días. Es es una oportunidad para ustedes, cada quien, como también para mí, orar y pedirle al Eterno que no permita que ningún enfermo mental intente destruir este mundo, ¿ok? Y no importa quién. Ellos no son nada más que ninguno de ustedes. Ya les dije que no porque el fulano es presidente de un imperio. So what? ¿Y qué? Él en sí es nada. Puede ser un malvado ser humano, así que él no es más que tú ni que yo. Así que no nos apantallen, que tienen poder. No, no tienen ningún poder, son seres humanos y un infarto les puede venir muy bien si Dios lo decide. Así que ellos son nada. Entonces, ¿tú por qué permites eso? ¿Yo por qué permito que alguien va a destruir el mundo cuando sí somos iguales? Él no es nadie más que tú.
Eso tiene que estar claro en tu cabeza, en mi cabeza. Sí, somos iguales delante de Dios. Así que oremos, oremos. ¿Ok? Eso es una oportunidad para ustedes de oro, como también para mí. Imagínate que cambiamos el destino del mundo y no hay guerra y viene la salvación con misericordia. Ahora, ¿cuánta gente habla de esto? Ustedes oyen todos los días que la gente menciona esto en todos lados del mundo, todos los predicadores, o no importa quién, que les están pidiendo este pedimento. Nadie. Bueno, no sé, quizás sí, pero casi nadie. Entonces somos dichosos. No perdamos eso. Eso es un hilito de salvación. Eso es una oportunidad de transformar el mundo. ¿Ok? Así que por favor, oremos. Humildad, estemos en humildad, en amor, en gratitud. Y para lo que preguntó este Juan Manuel, acordarse, sí, no, ¿se acuerdan? Juntamos la pregunta que me preguntó, ¿cómo se acaba ya cómo dijiste, de que es un círculo vicioso? Yo peco, él peca, yo reparo y otra vez este viene y paga. ¿Cómo se rompe ese círculo vicioso? Como les dije, así como Dios creó algo que le metes pasto y saca leche, así Dios creó el judaísmo para que todos esos juicios, sí, que vienen, tú los saques blancos, lechita, suave, tranquilos, amor, perdón, comunión, comprensión. Sí, seamos humildes, amemos a nuestras esposas, no las condenemos, no condenemos a nuestros maridos. Ya, suficiente. Suficientes problemas hay en el mundo como para que cuando te pasa algo, enseguida tu orgullo, me ofendí, me ofendió, me siento ofendida, me siento ofendido. Ay, 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 ¿quién se siente ofendido? El orgulloso. Ay, me ofendiste. ¿Quién te ofendió, orgulloso? Deja de estar de orgulloso. Ya dejemos de estar de niños chiquitos. Seamos altruistas, pensemos en grande. Ok, yo los quiero mucho, perdón que yo les hable así. El Eterno nos bendiga, nos vemos el jueves a las 7:30. Ya cuando menos sabemos que podemos juntarnos, pues ustedes hagan lo que más puedan para salvar el mundo juntos, fraternidad, amor, humildad. Espero que nos veamos el próximo jueves. Es Hashem. Los quiero mucho. Barajá Batzajá para todos y estamos en contacto. Gracias, Ra. Shalom. Muchísimas El Eterno los gracias. bendiga. Muchas gracias, Shabbat Rab. Bendiciones, shalom. Ra. Shalom, shalom. Los cuide y los Bendiciones a guarde. todos. No, Javerín. Bendiciones para todos. Gracias. Bye. Gracias, Shabbat gracias. shalom. Qué clase.